Buenas noches, un día más con ustedes, una noche más, como me gusta muchas veces decir. El viajero cuántico tiene muchos temas en el archivo. Ya hemos hablado de ciencia, hemos hablado de parapsicología, hemos hablado de mitos, de leyendas, y el viajero cuántico viaja una vez al futuro, otra vez se queda en el presente y otras veces viaja al pasado. Y esta noche nos trasladamos al pasado. Digo nos trasladamos porque también cuento con Antonia Prada, periodista que colabora habitualmente en el programa. Pero antes de entablar conversación con ella, me gustaría decirles que el tema, la guerra civil, es uno de los temas del pasado seguramente más importantes de la historia, de- concretamente de España, ¿no? Y tenemos el libro La Guerra Civil, los misterios de la Guerra Civil, concretamente esta noche encima de nuestra mesa, episodios sobrenaturales en la Guerra Civil de Eladio Romero, con el que luego después hablaremos. Y en él se desarrollan pues muchos temas tal vez impresionantes, porque él une la historia, es un historiador que une la historia con otros temas que son también los nuestros, temas de parapsicología, temas de misterios. Y los ha asociado perfectamente en el libro que hoy nos trae aquí. A mí me recuerda su libro porque tiene en sus distintos capítulos distintas cosas de mucho interés, la verdad, como esa guerra, por ejemplo, que luego lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, como los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, pues tanto los aliados como los demás, luchaban por esa guerra de apoderarse desde objetos de poder de todo tipo hasta que pensaban que les darían grandes energías para conseguir sus objetivos, como esa guerra que luego después vino, esa guerra psíquica después de la Segunda Guerra Mundial, donde intervenían videntes de todo tipo en uno y otro bando para hacer eso, la guerra psíquica y mantener esa guerra también desde ese mundo eh, misterioso del cerebro, de las cualidades paranormales. Y por supuesto las luchas de religión con esos objetos de poder, esas reliquias de poder que creían que beneficiarían a unos y a otros de los dos bandos. Y esto también ocurrió en la Guerra Civil Española. Y ahí tenemos, que esta noche hablaremos también de las caras de Belmez y también hablaremos de Belchite, por supuesto, cómo no va a salir Belchite dentro de la Guerra Civil y los fenómenos paranormales. De todo esto vamos a hablar, pero como tengo aquí a Antonia Prada, Antonia, ¿cuál es el episodio de la Guerra Civil Española que tal vez te resuena a ti más o te dé más yuyu o miedo? ¿Hay algún concreto del que tú tengas tal vez los hechos de Guernica, esos bombardeos sobre puntos estratégicos o no, o muchas veces? ¿Qué te parece a ti? Bueno, a mí lo que más yuyu me da son las muertes de los inocentes, de todos, sea de un bando o de otro. Lo que decíamos en otro programa, que las malditas guerras, a veces no hay, bueno, yo creo que no hay buenos ni malos. Es cierto que siempre se levanta, siempre las inicia alguien, pero luego al final todos dan, ¿no? Todos dan palos, ¿no? Y siempre hay inocentes. Para mí todas las guerras son malditas y bueno, claro, todos, nuestra generación ha crecido escuchando en las sobremesas, hablando de las guerras, hablando de la guerra civil. Bueno, de la guerra civil nos referimos a la del 36 al 39, porque guerras civiles en España, por ejemplo, si nos ceñimos a las guerras carlistas que asolaron España durante todo el siglo XIX prácticamente, desde que murió Fernando VII, pues también fueron cruentas y seguramente que hubo muchos episodios también de Mm. los que vamos a hablar. Bueno, nos ceñimos a la guerra civil porque es la que trata Eladio Romero Es en el libro exactamente, Episodios Sobrenaturales en la Guerra Civil Española, pero exactamente. evidentemente hubo más. Mira, la guerra civil española es aquel tema, tú recordarás porque, solo tienes 2 años más que yo, que conste. Somos de esa generación, los de los boomers, de los baby boom, em
que era un tema que en el bachillerato no llegabas nunca a estudiar, por falta de tiempo, siempre era el último. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que hay una desinformación muy grande, sobre este tema. Y luego, pues, nos hemos tenido que enterar sobre la guerra civil, pues, por lo que nos han contado en las casas, lo que hemos oído por ahí, lo que hemos leído, y luego si, bueno, si has tenido otros estudios aparte del bachillerato, pues, lo que te han enseñado los profesores de historia. Claro, a veces la enseñanza de la historia es un poco interesada, ¿no? Depende de la ideología de quien te la enseña. La guerra civil, es un tema, donde hubo atrocidades en tanto en el bando republicano como en el bando sublevado. Y, yo creo que a nuestros padres se les habló solamente de las atrocidades que cometió el bando republicano, ¿m? Sin embargo, a nuestra generación, a los baby boom, se nos habló, con la democracia, quedó un poco olvidado, o sea, se nos habló de las atrocidades solo que cometió el bando sublevado, ¿no? Ujú. Por eso te digo que hay la enseñanza de la historia a veces es muy interesada. Porque la enseñanza de la historia muchas veces es partidista. Claro, es partidista, por eso decía. Entonces, como en el colegio, en el bachillerato, pues no se llegaba a estudiar y luego cada generación te decía lo que había oído, lo que había vivido, pues claro, hay un poco de desinformación sobre este tema. Respecto al tema que vamos a tratar hoy sobre los episodios, sobrenaturales, claro, el bando sublevado, utilizó mucho la religión como propaganda, como propaganda para, yo creo, como arenga. Sí, Vamos a ganar y porque tenemos a Dios y a Santiago de nuestra parte, ¿no? Pero y yo creo que eso creó un poco muchos kamikazes, ¿no? Cuando hay fanatismo, pues, yo claro. creo que también en el Islam pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, los que son fanáticos, vamos a conseguir esto porque nos espera una gran vida después de la muerte. Pero, hay que decir que pese a que el bando sublevado utilizó la religión como bandera, no todos los, republicanos, eran de izquierdas, como cree mucha Ah, gente, bueno, sí. ni todos ellos eran ateos. Todos eran seres humanos, tanto de un bando como del otro. Y en las tragedias, cuando la muerte está cerca, cuando convives con ella, como uno pide a Dios o al universo que le salve de esa tragedia, que salga con vida, que proteja a los suyos. Y es proclive a creer, a encomendarse a aquello en lo que en realidad quizá antes no creía, y a ver, lo que en circunstancias normales no habría visto. En estas circunstancias tan dramáticas, las personas pueden experimentar una transformación incluso de sus propios valores. Ujú. Y de ahí que bueno, que podemos enlazar con el tema de los acontecimientos o Sobrenaturales, sí, episodios los episodios. sobrenaturales que se pueden dar, pueden ser real o, simplemente, producto del miedo y de esas circunstancias especiales que se dan en esta tragedia que fue nuestra guerra civil española, del Fíjate treinta y tú, seis a claro. a veces no simplemente es el tema de que un bando u otro intente aprovechar, traer el agua a su costal, por Mm, así decirlo, sino que, también es, traer el agua de costal de otros, o sea, hacerse con como decía, no objetos de poder, sino con restos de poder, podríamos ujú. decir así. Franco, por ejemplo, pues tuvo el brazo incorrupto de Santa Teresa durante mucho tiempo en su poder. No sé si no sé ahora mismo dónde está la verdad, sinceramente, pero él sí que lo tuvo, así como otras reliquias
reliquias de este tipo. Y haciendo el paralelismo, salvando la distancia si ustedes quieren, también la Orden Negra, la Sociedad de Thule, estuvo intentando y se hizo con muchas reliquias de poder porque creían que beneficiaría al régimen entonces a Hitler. Pero he citado Franco y Hitler, pero hay muchísimos más políticos, incluso de hoy en día, que grandes políticos, grandes mandatarios que tienen reliquias de poder. No piensen ustedes que esto acabó con Franco o con Hitler. No, no, no. Eso no es así. La lucha por tener reliquias de poder que cree la persona que le van a dar fuerza, energía, le van a facilitar las cosas, hoy en día está hasta en los museos, señores. Y esa lucha sigue estando. Tal vez a lo mejor no solo en el campo de las reliquias personales, de brazos, piernas, etcétera, huesos y demás, sino también en las espadas de poder, y en otros objetos que ya no son reliquias físicas, digamos, ¿no? Bueno, hay que decir que para Franco la guerra civil del 36 era una cruzada, y que en el otro bando pues se quemaron iglesias, se mataron a muchos curas, a muchas monjas, pero por parte de muchos exaltados que los había, se destruyeron muchos objetos de arte que los hemos perdido. También hubo tráfico de obras de arte, por supuesto, por parte de los dos bandos. Pero eso no quiere decir que en el bando republicano, pues como decíamos antes, todos eran personas y cuando la muerte acecha, bueno, pues se pueden ver o imaginar todos estos fenómenos sobrenaturales. Y de hecho en muchos pueblos donde hubo muchas masacres, bueno, parece que se dan más estos fenómenos, ¿no? Ujú. Vamos a introducirnos, si te parece, ya en el tema de esta noche, episodios sobrenaturales, en el tema con Eladio Romero García, este historiador que se las sabe todas, y como he dicho al principio, nos vamos a ir al pasado poco a poco, hasta llegar a la guerra civil y sus misterios. Con nosotros Eladio Romero García esta noche. Él es doctor en historia y autor de varios libros sobre la guerra civil, entre los que destacamos Itinerarios y lugares de memoria de la guerra civil, otro que es la columna de Urruti, 26 División del Ejército Popular de la República, otro libro, La batalla de Belchite, otro más, Un militar en la encrucijada, el coronel José Enrique Villalba Rubio en la Guerra Civil, o 30 pasajes de la Guerra Civil, en colaboración con otros autores. Además ha redactado otros ensayos sobre temas históricos como La mano negra, Crisis rural en la Andalucía de finales del siglo XIX, publicado también en Almufara. Eladio Romero, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Y un libro fascinante que es el que tengo en mis manos, Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. Un libro es fascinante realmente, como pone por detrás en la solapa del libro, porque yo creo que además es un tema del que se ha hablado poco y la verdad es que hay mucho material. No por eso me parece que estás haciendo un segundo libro de esto. Me habías comentado tú a mí antes a micrófono cerrado. Un libro que habla, pues eso, del mundo ese paranormal y sobrenatural que tanto uno u otro bando en la guerra civil pues tuvieron en cuenta de alguna manera, ¿no? O de bastante manera, y del que luego posteriormente, terminada la guerra, siguen ocurriendo cosas como es en Belchite. Yo creo, Eladio, que empezaste con este libro siendo un escritor, un historiador, y a lo mejor has acabado siendo un parapsicólogo. Uy, eso ya es picar muy alto, ¿eh? Una cosa es ser historiador y ya parapsicólogo hay que tener unos dones especiales, no me veo capaz. Pero bueno, investigador del tema,
hecho, estoy con la segunda, bueno, más que segunda parte, continuación de este librito, es trasladar esos mismos episodios sobrenaturales e insólitos a la primera posguerra, en la época, dijéramos, negra del franquismo, del 39 al 59. Uh-huh. ¿Qué te lleva a escribir el libro de episodios sobrenaturales en la Guerra Civil? ¿La gente te habla de cosas raras o cómo llegas a querer juntar estas dos cosas tan distintas como es la Guerra Civil y como es lo paranormal o lo extraño o lo sobrecogedor? Bueno, es muy sencillo, como bien has comentado antes. Soy bueno, no me llamaría especialista, pero bueno, he dedicado mucho tiempo a investigar y a escribir sobre la Guerra Civil en el sentido más puramente histórico, el sentido más académico, pero claro, como soy también aficionado a estos temas, no llego al parapsicólogo, pero sí aficionado a leer este tipo de cosas, pues dije, bueno, si es que además aquí la guerra tiene este componente sobrenatural, bueno, componente en el sentido de que se sucedieron supuestos milagros, uno de los bandos utilizó la religión y todo lo que ello significa, pues para realzar que eran los buenos, digamos, el bando correcto, y que para ello echaban mano de las invocaciones a la Virgen, a los santos. La prensa franquista pues hablaba de los milagros de la Virgen, hablaba de los milagros en favor de su bando y todo eso. Pues esto daba para yo pensé, vamos, y así lo vi, daba para una pequeña investigación, o más pequeña o más profunda, y de ahí salió pues ese interés por redactar este libro. Uh-huh. Empiezas hilvanando algunas profecías. Perdona, no te he oído muy bien. Empieza el libro hablando de profecías. Sí, bueno, que claro, hablamos de profecías en el sentido de que la guerra fue profetizada y de hecho en el librito pues hago constancia de ello, porque hay que tener en cuenta que la guerra es consecuencia de la proclamación de la Segunda República en 1931. Y esta Segunda República tuvo en sus primeras manifestaciones, bueno, el gobierno provisional republicano en sus primeras manifestaciones, un cierto componente, no exactamente anticlerical, pero sí laico. Uh-huh. Empezó con una legislación de carácter laico. Ahora acabaría, durante la Segunda República, acabaría legislándose el divorcio, pues la separación de Iglesia y Estado, en fin, que ya desde los primeros días de la proclamación de la República, pues el sector reaccionario católico percibió el nuevo gobierno como un gobierno enemigo suyo, que iba a atacar, o creía que iba a atacar al catolicismo. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que ya en mayo de 1931, bandas de supuestamente incontrolados pues incendiaron algunas iglesias en Madrid, uh-huh, sin que la policía hiciera nada. Simplemente no hiciera nada por evitarlo. Esta percepción de la República como enemiga de la Iglesia pues dio lugar a que toda una serie se produjeran una serie de sucesos, como supuestas apariciones de la Virgen, una muy famosa, que empezó una aparición, una serie de apariciones que empezaron el 29 de junio de 1931 en el pueblo guipuzcoano de Ezquioga. Allí la Virgen supuestamente se aparecía a unos pastorcillos, a los hermanos pastores. Luego la Virgen fue vista por otras 150 personas aproximadamente, también todos jóvenes, y muchos de ellos pues hablaron de que la Virgen les había comentado que la Iglesia iba a ser perseguida en España. Bueno, hasta ahí no podemos hablar de una profecía, porque esto era lo que estaba pasando, o creían que era lo que estaba pasando. Pero sí que hablaba de que luego Jesucristo llegaría para acabar con este problema, con esta persecución, y que habría una destrucción de iglesias, y que habría una exterminio de eclesiásticos, pero que Jesucristo conseguiría hacer todo lo que en su mano tuviera, que era, siendo hijo de Dios, era todo, para que esto no sucediera, y que los comunistas, que harían mucho, además, alguno de esos videntes especificó que los comunistas harían mucho daño a la Iglesia en España, pero que serían
claramente derrotados por Jesucristo. Entonces, claro, esto es una profecía de la guerra civil, sin lugar a dudas. Bueno, y yo aquí en el libro no te he visto, pero yo quiero recordar, porque algunas veces yo he hablado de ese tema también, Nostradamus, no sé si te suena, el célebre Sí, vidente francés, también había hecho más de una profecía dedicada a España, hablando no solo de la guerra civil, sino posteriormente a la guerra civil, incluso alguna que hace alusión directamente a los Borbones, sobre este tema, ¿no? Esto no he podido leerme el libro entero, yo te lo reconozco porque no me ha dado tiempo, pero me parece que no hay nada de Nostradamus, pero Nostradamus sí, efectivamente, no solo son estos videntes que tú dices que hablaron, sino bueno, a ver, vamos, estamos hablando de un señor que vivió en el siglo XVI y que lo que decía había que cogerlo un poco con pinzas porque era así como muy poético. Pero bueno, yo realmente no he mirado el tema de Nostradamus, no lo incluyo en el libro porque me parecía un poquitín alejado al tiempo de lo que estábamos tratando. Pero bueno, si tú dices que ya llegó a ese extremo de predecir la guerra civil española, pero claro, insisto, Nostradamus vivió en el siglo XVI y guerras civiles en España hemos tenido desde el siglo XVI hasta la actualidad, pues ya en el siglo XIX tuvimos 3 guerras carlistas que fueron guerras civiles y donde había un componente religioso también importante. Con lo cual, no sé a qué se referíamos Nostradamus. Sinceramente, debo reconocer que no he leído esas profecías relativas a la guerra, a la supuesta causa de la guerra civil en España. No las he leído, lo siento. Bueno, indirectamente también te puedo decir que tanto en Fátima como en Lourdes sí que hay profecías también que tienen que Perdona, es que te oigo muy flojito, muy bajito y sí. me siento Bueno, incapaz de digo escuchar que lo que me estás diciendo. Si puedes subir un poquito en el volumen, por favor. a ver si lo podemos, pero me parece que estamos al máximo. Digo que tanto en Fátima como en Lourdes Sí, Fátima. también hay alusiones a la guerra civil, ¿no? Bueno, Fátima sí, Fátima está más cercano, estamos hablando de 1917. Estos niños que vieron a la Virgen en esta localidad, Fátima, pues vivieron toda una serie de supuestos secretos, supuestas profecías sobre las guerras que habría en Europa y todo eso. Y pues, claro, si se mira un poquitín con cierta concreción, pues a lo mejor también podría hacerse alguna referencia a España. También desconozco el tema de Fátima, porque ya te digo, yo me he ceñido más a lo español, a lo que sucedió en España, más que lo que sucedió fuera. Bueno, Eladio, igual que hubo una guerra civil, también parece que hubo una guerra en torno a que utilizaron los dos bandos tanto de esas profecías como de los supuestos milagros que iban ocurriendo para sentirse protegidos unos y otros por esos milagros o por esas profecías. ¿Eso fue así? Bueno, el bando que se arrogó todo el tema de los milagros fue el bando franquista, porque enseguida la guerra civil se percibió para ellos, y fue, digamos, en el tema de la propaganda fue considerada una cruzada. El tema de la cruzada es un término que viene de la Edad Media y que tiene un componente religioso grande. La mayor parte de los obispos y del clero en España se pusieron claramente del bando de los rebeldes, de los franquistas. Bien, es verdad, claro, hay que entender que en el otro lado eran perseguidos y muchas veces asesinados, ¿no? Entonces, claro, como el componente religioso ya enseguida fue el que cohesionó, más que el componente, porque entre los rebeldes había monárquicos, había falangistas, había republicanos, y quiere decir que ellos mismos tampoco tenían muy claro cuál iba a ser el régimen futuro. Escogieron a Franco y al final el que decidió cuál sería el régimen futuro sería Franco. Pero uno de los elementos más cohesionadores de este bando fue la religión, precisamente. Todos ellos echaron mano de la religión, todos los generales invocaban en sus discursos, en sus proclamas. Quizá el general Queipo de Llano, el que estaba en Sevilla, en sus charlas radiofónicas no hablaba tanto de religión, se hablaba más de exterminar a los republicanos. Pero el resto echó mucha mano, y Franco, desde luego, echó mano de la religión como un elemento muy importante. De hecho, él siempre decía que Santiago nos ayudará, la Virgen nos ayudará, Santa Teresa nos ayudará, Dios nos protege, yo rezo por aquí, yo rezo por allá.
asistía a muchas ceremonias religiosas y estaba muy involucrado porque sabía que la Iglesia le apoyaba y que la Iglesia le iba a resultar muy beneficiosa si a su vez él hacía un poquitín de la pelota, dijéramos, con caso a lo que la Iglesia decía sobre él, que él consideraba un caudillo, casi como un hijo de un representante de Dios en la tierra, un señalado por el dedo de Dios, que esto ya se dijo así claramente. Predestinado. Predestinado, digo. Predestinado, efectivamente. Bueno, esto ya lo dijo Carrero Blanco en un discurso. Eso ya estamos hablando de después. Ya Carrero Blanco, uno de los hombres fuertes del régimen de Franco, en el año 57, en las Cortes españolas, dijo que Franco era uno de esos regalos que hacía la providencia cada 3 o 4 siglos a un país para sacarlo para resolver sus problemas. O sea, un elegido por la providencia cada 3 o 4 siglos. Hablo de Franco en esos términos. Franco fue se volvió loco por las reliquias, ¿no? Por obtener reliquias de todo tipo. Sí, Franco, aunque de joven no era excesivamente religioso, pero en cuanto comenzó la guerra, como digo, le entró esa especie de delirio religioso, delirio de sentirse elegido, y a partir de entonces ya no se separó de todo lo que significaba el elemento religioso. Entonces ya es que incluso en el mismo momento de su muerte le llenaron la cama, la habitación de reliquias. En el mismo momento de su muerte, en el año 75, le presentaron, cuando estaba en el hospital, le llevaron desde Zaragoza el manto de la Virgen del Pilar, le llevaron el frasco de la sangre que se licúa cada 27 de julio en el Monasterio de la Encarnación de Madrid, el de la sangre de San Pantaleón. Le llevaron, y tenía allí el brazo incorrupto de Santa Teresa. O sea, estaba obsesionado, y de hecho este brazo incorrupto, que era su reliquia preferida, porque, claro, Santa Teresa hay que tener en cuenta que era considerada la santa de la raza, la santa más puramente española. Esta mujer que vivió en el siglo XVI, una vez que falleció, su cuerpo fue troceado. Entonces, sin entrar en detalles, al final el brazo derecho incorrupto fue a parar a un convento de Ronda, en Málaga. Allí, cuando empezó la guerra, quedó en manos de los republicanos, pero cuando Málaga fue conquistada por los franquistas a principios de febrero de 1937, el brazo incorrupto se recuperó y fue llevado a Salamanca, que era donde estaba Franco entonces. Y no sé si a Franco no lo quiso devolver al convento, no se devolvería hasta que no murió Franco en 1975, lo devolvió su viuda, ¿no? Pero en vida Franco no se separó de él, ni siquiera cuando iba de viaje al Pavo de Meirás o a pescar por ahí, al Palacio de Ayete en el País Vasco, no se separaba nunca de él. Claro, esto pues yo hago una comparación de Eladio de esto, de esa... Vuelvo a perderte, lo siento. Digo que yo hago una comparación, Eladio, voy a subir un poco el tono de voz mío. Lo siento mucho, pero es que no consigo oírte. A ver si ahora podemos mejorarlo de alguna manera. Eladio, digo que yo hago una comparación con una similitud de Franco con la Orden Negra de Hitler, la Sociedad Thule, donde se hubo un intento en todo el mundo, a través de todo el mundo, de conseguir reliquias de todo tipo que se suponía que le daban poder a Hitler o a su orden, la Orden Negra, ¿vale?, para llevar a cabo pues lo que tenían en mente. ¿Es posible esa comparación por acaparar reliquias de todo tipo con Franco? Sí, bueno, te he oído así un poquitín, casi poco claro, pero bueno, he entendido que hablabas de los nazis y de la sociedad Thule. Exacto, sí. Sí, bueno, el régimen nazi también tuvo esa obsesión por las reliquias, no tanto como componente religioso, sino simplemente como un componente como de búsqueda de talismanes que les permitieran construir el gran imperio que ellos creían que se merecían por ser la raza superior, ¿no? De hecho, el propio Heinrich Himmler, el jefe de las SS, estuvo
ya después de la guerra estuvo en Madrid y luego fue a Barcelona, y allí en Barcelona les preguntó a los monjes, oye, ¿dónde está el Santo Grial? Y los monjes se quedaron de pie, ¿pero qué dice este hombre? Y venía buscando el Santo Grial, Sí. el cáliz de Cristo de la última cena, que, bueno, según parece se conserva en la Catedral de Valencia. Igual este hombre no estaba muy enterado de lo que de dónde estaba lo que estaba buscando. Al final, evidentemente, allí se enfadó porque le dijeron que allí no había ningún Santo Grial. Sí, estaban también obsesionados los nazis también. También hablas tú del cáliz del Santo Grial de Valencia en el libro, ¿verdad? Del cáliz de la Catedral de Valencia. Sí, hablas tú en el libro. Tuvo que ser escondido, sí. Y también hablas de Santiago de Compostela. Santiago, sí, Santiago. Santiago es nuestro patrón, por lo tanto, que menos que tenga un protagonismo en esta guerra. Su festividad es el 25 de julio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ya Franco ya lo consideró como el gran patrono de España que les iba a permitir ganar la guerra. Bueno, Franco ya lo dijo durante que él, decían que el 25 de julio del 36 iban a entrar en Madrid. O sea, nada más de empezar la guerra, el 25 de julio, festividad de Santiago, iban a entrar en Madrid y así terminaría la guerra. Bueno, al final no fue así, porque no entraron ni mucho menos en el 36, no entraron hasta el 39. Luego utilizaron la figura del apóstol Santiago. Ya Franco dijo que había sido el que le había permitido ganar la batalla de Brunete, porque la batalla de Brunete, que tuvo lugar en el verano, en julio de 1937, pues había sido una ofensiva republicana que había sido detenida por los franquistas en las afueras, bueno, en la parte occidental de la provincia de Madrid. Y precisamente cuando se rompió el frente republicano fue el 25 de julio de 1937. Ni más ni menos estaba evocando una antigua batalla medieval, que era la batalla de Clavijo, del año 844, en la que el rey asturiano Ramiro I también había conseguido vencer con la ayuda de Santiago, porque esta vez sí que se apareció en carne y hueso el apóstol Santiago a lomos de un caballo blanco, y gracias a ello consiguió vencer a los musulmanes. Aquí en la batalla de Brunete no se apareció el apóstol, pero sí que Franco lo utilizó como el elemento que le había permitido romper el frente republicano y ganar la batalla. Sí. Y además, a partir de entonces, lo que era la ofrenda que se hacía cada año en la Catedral de Santiago, cada 25 de julio, que durante la República había sido anulado esta ceremonia, porque era una ceremonia religiosa en la que el Estado no tenía que intervenir. Entonces Franco decidió, a raíz de este 25 de julio de Brunete, recuperar la tradición de la ofrenda que todavía se hace, la ofrenda al apóstol, en la que siempre va un representante del jefe del Estado, o el propio jefe del Estado, si quiere ir. Hay un episodio dentro del libro en el que hablas de la Basílica del Pilar, cómo caen unas bombas cerca y no dañan la basílica. Cuéntanos esto. Mira, esto es muy curioso, porque hace poco leí que me parece que era en Odessa o por ahí, sí, en una población de estas de Ucrania, que habían bombardeado una iglesia y con la artillería rusa habían disparado varias bombas y ninguna de ellas se había estallado, y había gente dentro de la iglesia y no había estallado ninguna. Y me chocó, digo, mira, esto ya se lo han copiado de nosotros. Pues sí, fue así. El 3 de agosto de 1936, es decir, recién empezada la guerra, pues el bando republicano pues tenía sus aviones en Barcelona, en el Prat de Llobregat tenía una base de aviones, y de vez en cuando esos aviones salían a bombardear pues Zaragoza, que era uno de los centros rebeldes más destacados, ¿no? Pues hubo varios bombardeos, no es el único del que vamos a comentar, pero al que tú te refieres es el que tuvo lugar la noche, o la madrugada, mejor dicho, del 3 de agosto de 1936, cuando un solo avión, que eso es lo que en el libro reseño que llama la atención, que si fuera un solo avión, y además volando de madrugada, que no era normal, pues dejara caer, no sabemos, además no sabemos ni qué tipo de avión era, ni cuántas bombas dejó caer, porque hay testigos que hablan de 3 y hay testigos que hablan de 4. En realidad
consiguieron recuperar 3, porque esta cuarta bomba, si es que realmente se lanzó, que eran bombas de 50 kilos, cayó sobre el río Ebro, que está detrás de la basílica. Pues de estas 3 bombas que cayeron y que pudieron ser recuperadas, 2 quedaron incrustadas en la bóveda, en el techo de la basílica. La basílica en aquel momento no había nadie, Sí, sí. estaba vacía. Pero no llegaron a explotar. Y la otra bomba pues cayó sobre el pavimento de la calle que está enfrente de la basílica y dejó allí una señal en forma de cruz, que ya enseguida esto ya se ve como el milagro, bueno, un milagro. Ninguna bomba ha caído, ninguna bomba ha estallado, esto es un milagro de la Virgen que ha protegido su casa, su basílica. Y a partir de entonces, ese mismo día, es una procesión, casi una manifestación dirigida por el alcalde, por el arzobispo Rigoberto Domenech, el arzobispo de Zaragoza, pues dando gracias a la Virgen por este milagro. Claro, pero luego, días después, la aviación republicana pues bombardeó otros lugares, otra vez Zaragoza, y allí no hubo milagro ni nada, allí estallaron las bombas y hubo muertos. ¿Por qué no estallaron estas bombas? Pues hay varias suposiciones, hipótesis, ¿no? Pues que no estaban bien montadas, que se tiraron desde una altura a poca altura, que no dio tiempo a que todo el mecanismo de estallido pues se pusiera en marcha. Y hay gente que ha llegado a decir que lo milagroso es que hubiesen explotado. Eso sí que hubiese sido un milagro, porque tal como fueron lanzadas y tal como estaban montadas, pues no estaban para estallar. De hecho, pues la bomba que cayó en la calle fue llevada inmediatamente al Parque de Artillería de Zaragoza y vio que estaba mal montada. Ese informe se lo callaron. Ajá. No querían que la gente pensara que no había sido un milagro. Y ese hecho sucedió porque los periódicos republicanos de esos días hablan de que Zaragoza bombardeada, la Basílica del Pilar en llamas, pero podían en llamas, no había estallado ninguna bomba, pero bueno, eso es un hecho constatado, que esas bombas se lanzaron. Dentro de este libro tuyo de episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, me ha llamado mucho la atención que está muy bien, con todos los datos que das son de periódicos de la época, de datos de la época registrados por ti y puestos. Sigo perdiendo. Si puedes saber manipular un poquitín, a ver si te oigo mejor. Lo estamos intentando continuamente, pero me refiero que en el libro tienes muchos apostillas sobre notas de prensa de la época. Sí. Y esto vale su peso en oro también. Sí, bueno, es que yo me he basado muchísimo en lo que es, en este libro, todo lo que es la propaganda de un bando o del otro bando. Para muchos de los datos que he obtenido, pues he utilizado muchos recortes de prensa de la época porque son una fuente maravillosa para ilustrar todo este tipo de asuntos. Bueno, y vamos con dos. Ahí, me tienes que hablar de Belmez. Hablas en el libro de las caras de Belmez. ¿Y cómo las ligas tú con la Guerra Civil? Sí, bueno, las caras de Belmez, estamos hablando de un hecho de posguerra, bueno, del año 71, del final del franquismo. Es un suceso que no tiene explicación racional, en el sentido científica de qué es lo que pasó allí. Lo vamos a recordar un poco para que los oyentes que no sepan muy bien de qué estamos hablando, pues imagino que todo el mundo habrá oído hablar de las caras de Belmez, pero bueno, lo explicamos. Sucedió en 1971 en el pueblecito jienense de Belmez de la Moraleda, donde en una casa, una vivienda particular, una noche estaba la propietaria de la casa, María Gómez Cámara, estaba cocinando, pues de repente se fijó que en el suelo aparecía una cara, vio una cara de un rostro masculino. Claro, eso le asustó, lo sorprendió bastante y lo fue a los vecinos. Su marido no estaba en esos momentos en casa, fue a ver a sus vecinos, mire qué ha pasado, fueron a verlo. Y me dijo, bueno, pues algún gracioso que habrá hecho alguna broma, te lo ha pintado. Digo, pues yo no lo había visto y acaba de aparecer. Bueno, pues la cosa quedó así, pero luego empezaron a aparecer otras caras y luego más y se movían y la cosa llegó a mayores. Pues tuvieron que intervenir las autoridades, el gobernador civil, para poner orden, que la gente iba allí a visitar las casas,
el matrimonio propietario de la casa y los hijos, pues a veces dejaban entrar a la gente, a veces vendían fotos de las caras y tal. Se hicieron investigaciones de ver con qué habían sido pintadas esas caras, no se aclaró nada. La cuestión es que esto se dilató en el tiempo muchísimo, y un año antes de que muriera María Gómez Cámara, que murió en 2004, en el año 2003 hubo un programa en la televisión andaluza, un programa en el cual se invitó a María Gómez Cámara porque se quería hacer una especie de sesión de hipnosis. Un hipnotizador hipnotizó a una especie de medium para preguntarle sobre qué sentido tenían las caras de Belmez. Y la medium, hipnotizada, dijo que lo que estaba viendo era niños muertos, destrucciones, bombardeos, bombas que estallaban y demás. Lo que había visto en relación con las caras. Y claro, entonces María Gómez Cámara, que ya lo había dicho, pues esto es lo que yo he dicho, esto tiene que ver con la muerte de mis parientes. Y es que resulta que durante la Guerra Civil, en el año 37, en el santuario de Santa María de la Cabeza, cerca de Belmez, en Sierra Mágina, cerca de la población de Andújar, pues ahí se habían encerrado unos 250 guardias civiles que no eran, o sea, al contrario, estaban en el bando rebelde, junto con unos 2.000 civiles. Se habían encerrado y el ejército republicano, lógicamente, pues intentó sacarlos de allí, y los estuvo asediando y atacando y bombardeando y demás. Pues durante los meses que duró el asedio, pues hubo muchos muertos, entre ellos, ni más ni menos que la hermana de María Gómez Cámara, Isabel Gómez Cámara, que era la esposa de un guardia civil que estaba allí, en la guarnición, que se llamaba Miguel Chamorro, y que Miguel Chamorro murió por efectos del envenenamiento, ya que había comido una seta venenosa, lo mismo que una de sus hijas. El matrimonio tenía 7 hijas, pues de estas 7 hijas, 5 murieron. 2 por envenenamiento de setas y 3 por bombardeo de los republicanos, incluida también la madre Isabel. Entonces, María Gómez Cámara, esto ya lo he dicho yo. Y claro, en cuanto se habló de este Miguel Chamorro y se vio una foto de este Miguel Chamorro, que tenía unos bigotes puntiagudos hacia abajo, pues enseguida se identificó, este es la cara, la primera cara es esta, la de este hombre. O sea, que a lo mejor esta mujer, María Gómez Cámara, era una psíquica. Es una interpretación que luego hizo Iker Jiménez en un libro que se titula Tumbas sin nombre, ¿no? Esta mujer, María Gómez Cámara, era una psíquica que tenía unos poderes de transmisión de sus dolores, de su sufrimiento por la pérdida de su hermana, de su cuñado y de 5 sobrinos, y lo había transmitido en estas caras. Es una interpretación, no quiere decir que esto sea lo que realmente sucedió, pero ahí queda la historia. Bueno, yo recuerdo que empezaba en estas cosas, a involucrarme en estas cosas, y recuerdo que de la mano de, no sé si a ti te suena, Antonio José Alés, yo me ocupaba de algunos de los grupos, fíjate, de las alertas ovnis entonces, que se hacían en España, concretamente en Cataluña, y habíamos investigado el tema, se había investigado, pero la verdad es que relacionado con las caras de Belmez, lo que ha ido ocurriendo es que hemos ido sabiendo datos a lo largo del tiempo. Las personas que se acercan por primera vez a esto de las caras de Belmez, aparte de que tienen que saber que hay un centro de interpretación de las caras de Belmez en Belmez, porque la casa estuvo a punto de desaparecer, de echarla abajo, menos mal que se pudo pues aguantar aquello. Eran caras teleplastias, que llamamos, que aparecían y desaparecían dentro, empezaron en la cocina de María, pero sí, que luego iban apareciendo, y que fue un fenómeno que duró años. Y al mismo tiempo... Ahora aquello se ha institucionalizado mucho ya. Se ha convertido aquello en un museo casi. Eso. Incluso hasta la Unión Europea ha puesto dinero para hacer una especie de museo o centro de interpretación de las caras. Ahí están todas ellas expuestas, fotografías y tal. Claro, María, ahora ya las caras, dijéramos, ya no se mueven, ya no tienen esa vida que tuvo durante mucho tiempo. Pero ahí es curioso ver en una de estas imágenes que aparecieron en la casa esta, una imagen que recuerda muchísimo a un sello de Franco, o sea, la imagen de Franco,
en el libro aparece esa fotografía, el sello de Franco y la fotografía de esta imagen, que se parece muchísimo. Quiero decir que es algo sorprendente, que no tiene una explicación realmente lo que pasa, lo que puede ser un fenómeno paranormal. Puede ser entendido así, o porque otra explicación no hay. Pero no, es que no hay las explicaciones que puede haber son hipótesis relacionadas que si la mente de María, que si alguna energía que había quedado iba impregnando, que si espíritu, que si lo que sea, pero una plausible no lo hay. Lo que ocurría, lo que ha ido ocurriendo, lo importante del fenómeno de las caras de Bremes es que ha continuado con sus altas y bajas durante muchos años, y que al mismo tiempo hemos ido sabiendo los investigadores datos como estos que aportas tú de incluso que hay hubo un cementerio relativamente cercano, no sé si es este que hablas de la guerra civil, etcétera, etcétera, cosas que no se sabían en su momento, pero que las caras continuaron durante mucho tiempo. Y esto, no ya relacionado con Franco, sino posteriormente a la muerte de Franco, las caras siguieron apareciendo y hasta hoy, efectivamente, es así. Sí, mientras vivió María Gómez Cámara, aquello estaba en con una continua danza, aquello, parece ser. Sí, parece que el fenómeno tuvo más fuerza mientras María vivió, ¿no? Y luego posteriormente pues ya ha ido cambiando. Perdió fuelle. Sí. Yo creo que también el hecho de que se haya analizado tanto, no sé yo hasta qué extremo. Bueno, no lo sé. La verdad es que si hay intereses ocultos o no. Bueno, se ha hablado de tantas cosas. Se habló de una broma de unos vecinos de María Gómez Cámara que querían fastidiar al marido y le pintaron ahí las caras. Eso se habló en su momento. Se habló de tantas hipótesis de que lo hacían los propios hijos de María Gómez Cámara para sacar dinero porque vendían fotos. Es que se dijo de todo, todo. Pero una broma de este tipo no dura años. Sí. No, me parece que es una tontería lo de la broma, porque si no, eso no hubiese durado tanto. Pero en fin, la cuestión es que en su momento se dijo de todo, pero nunca se encontró una explicación razonable a todo esto. Bueno, otra de las estrellas famosas de tu libro es, y claro, directamente relacionada con la guerra civil, es Belchite. ¿Qué nos quieres hablar de Belchite tú? Bueno, de Belchite, como ya te dije, micrófono cerrado, que podría hablar mucho rato, mucho tiempo, porque yo he escrito un libro precisamente sobre la batalla de Belchite. Pero no, aquí lo vamos a centrar en el tema de lo que estamos tratando, de lo sobrenatural, de las psicofonías, que es lo más famoso que sabemos de Belchite. Belchite miras en internet y buscas lugares mágicos o lugares malditos o lugares misteriosos de España y en todos te aparece Belchite. Claro. Porque Belchite pues fue destruido durante la Guerra Civil. Este pueblo de la provincia de Zaragoza fue destruido durante la Guerra Civil en el curso de la batalla de Belchite, que además tomó ese nombre y que empezó el 24 de agosto de 1937, cuando los republicanos intentaron, como he dicho antes, pues tenían un objetivo que era Zaragoza, intentaron conquistar Zaragoza, no pudieron conquistarla y al final pues decidieron conquistar algo para decir que por lo menos que sirva de algo la ofensiva. Y conquistaron Belchite, que cayó en manos de los republicanos sobre el 5 o 6 de septiembre de 1937. Bien. Pasó un tiempo en manos republicanas, el pueblo prácticamente quedó abandonado porque había sido destruido por las bombas de la aviación y de la artillería republicanas. Luego en marzo del 38, por si no habían tenido bastante, los franquistas lo volvieron a bombardear y ya acabaron de rematar la faena antes de conquistarlo, de recuperarlo en marzo de 1938. Y a partir de entonces Franco decidió construir con presos republicanos un Belchite nuevo, un pueblo al lado de las ruinas del viejo. Bien, es verdad que durante bastantes años todavía siguió viviendo gente que no tenían dónde ir, siguió viviendo antiguos vecinos, volvieron al Belchite viejo y vivieron hasta los años 60, aún vivía alguno. Pero ya en los años 60 el pueblo quedó completamente abandonado y dijéramos el pueblo viejo abandonado y un poco a merced de la mano de Dios, porque quedaba pues para la visita de los curiosos. Sí que es verdad que en tiempos de Franco, una vez al año,
tenía lugar una especie de peregrinación de los excombatientes de Belchite, o de la batalla, que se reunían, excombatientes franquistas, claro, se reunían para hacer una misa, una ceremonia en honor a los caídos y demás. Y nunca se habló, en época de Franco, nunca se habló de ningún fenómeno paranormal, más bien nada de eso. Tenemos que esperar hasta 1986, cuando un argentino experto en parapsicología que se llama Carlos Bogdanik, con un equipo de precisión para grabar de tipo de fenómenos, unas cámaras y unas grabadoras de sonidos, creemos muy técnicas, pues consiguieron captar las primeras psicofonías de Belchite. Las primeras psicofonías de Carlos Bogdanik, que están en internet, están en YouTube, las puede escuchar cualquiera, pues lo que recogieron fueron sonidos de bombardeos, de bombas estallando y aviones volando. Y no fue hasta, si no recuerdo mal, creo que fue en 1998, unos años después de Bogdanik, cuando Pedro Amorós, otro experto en temas de parapsicología, ya consiguió con unos medios más sofisticados ya captar sonidos humanos, otras psicofonías de sonidos humanos que luego se vendieron grabadas, me parece que era un CD, creo que fue así, en una revista de este tipo. Bueno, pero Pedro Amorós no es el único que ha investigado Belchite, que tenemos todos psicofonías de Belchite. Sí, de psicofonías tiene todo el mundo menos yo. Quiero decir, ha captado todo el mundo menos yo, porque la verdad es que si entras en internet te vuelves loco. Empiezas a ver, yo fui con mis hijos a Belchite y grabé esto y te lo ponen en YouTube y intentas escuchar lo que se oye allí y bueno, se oye un balbuceo, lo que sea, pero es que todo el mundo que ha ido a Belchite ha captado imágenes de sombras misteriosas y de fantasmas, que sea en la Torre de San Martín la imagen de un niño, que es en el Trujal donde están enterrados más de 2.000, donde fueron depositados más de 2.000 cadáveres, ahí aparecen sombras. Y todo el mundo, o sea, estoy hablando no de expertos en parapsicología, sino simplemente visitantes, que desde el 2013 las visitas se hacen de forma organizada porque el pueblo se valló, se cercó para evitar pues esos saqueos y demás. Antes de 2013 todo el que iba por allí captaba lo que de todo. A partir de 2013, incluso aunque sean visitas organizadas, también se han captado visitas durante el curso de estas visitas, imágenes y sonidos. O sea, todo el mundo, ahí creo que ahí hay un poco de exageración. La gente se lo toma un poco a pitorreo, pero bueno, lo de las psicofonías de Pedro Amorós, esto sí que parecen más llamémosle formales, ¿no? Que son más científicas, parece que están hechas grabadas de una forma más técnica y más científica, no como estos aficionados, que se dedican a grabarlo todo y que creen escuchar de todo en cualquier momento y a cualquier hora. Eso, y ahí me parece que hay que saber separar el grano de la paja. En el caso de Belchite se han captado psicofonías con medios técnicos muy sofisticados y ahí quedan. Otra cosa es lo que hagan los aventureros aficionados. No, bueno, yo no lo decía por Pedro, sino por Pedro Amorós, sino efectivamente tienes razón. Es que en Belchite pasa como en Montserrat, que todo el que va de noche ve ovnis. ¿Vale? Allí Pedro Amorós ha hecho investigaciones por todos lados, en una especie de hospital en Aguas de Bosós, en Alicante, también llegó a captar un fantasma, dijo que había visto un fantasma. A veces también uno llega a pensar, pero a ver, vamos a ponernos un poco serios. Ahí también es lo de la parapsicología a veces llega a unos extremos un poquitín exagerados. No sé, yo es que soy un poquitín escéptico sobre estos temas. Es curioso porque me gustan y he escrito en este libro sobre ello, pero generalmente soy bastante escéptico. Hay algunas cosas que me sorprenden, pero en general hay cosas que me resultan demasiado, no sé, muy venidas, muy cogidas
con hilos. de mala manera, no las acabo de entender. Yo soy de tu mismo parecer. Yo me parece que hay que tener siempre un punto de vista neutral, pues porque para que el fenómeno o los fenómenos en general de la parapsicología no te atrapen y te desvíen la mirada de alguna manera. Pero bueno, el libro, estamos llegando al final. Eladio, pues hay muchos conocidos míos y conocidos de la parapsicología, por ejemplo, relacionas a Belchite con Manuel Carballal, que es un gran profesional también de la parapsicología, y acabas el libro, o hacia final del libro, hablas del espiritismo, el movimiento espiritista, que yo creo que ya empezó en tiempos de Franco y que se fue engrandeciendo a lo largo del tiempo, valga la redundancia, y también hablas del movimiento espiritista dentro de tu libro, ¿verdad? Perdón, ¿de qué hablo al final del libro que no te he leído? Del movimiento espiritista en España. Ah, el movimiento espiritista, sí. Bueno, es que el espiritismo es una creencia que viene de muy antiguo, la creencia simplemente de que de alguna manera los muertos no mueren, quedan sus espíritus vagando o cerca de nosotros, y que es posible contactar con ellos. Uh-huh. Esa es una creencia que la han tenido Arthur Conan Doyle, por ejemplo, el escritor de las novelas de Sherlock Holmes, era un aficionado al espiritismo. Durante los años 20, pues a través de mediums se tenía muchos contactos con espíritus y demás. O sea, en España, durante la Segunda República, el espiritismo cobró mucha importancia, porque siendo una idea perseguida por la Iglesia, en cuanto se instauró la Segunda República y vino la libertad, pues los espiritistas salieron un poco como del armario espiritista en este sentido. Y bueno, se hicieron hasta un congreso en Barcelona de espiritistas. Lluís Companys, la esposa del presidente Lluís Companys, presidente de la Generalitat, la primera esposa, era aficionada al espiritismo. Quiero decir que había mucha gente, entre la gente culta, sí. Intelectuales y demás, que eran muy creyentes de esta idea. Uh-huh. Y bueno, y no solamente entre la gente culta, sino también mucha gente intelectualmente no tan avanzada, pues también creían, ¿no? Uh-huh. Y claro, como la Iglesia esto no le gustaba un pelo, pues en cuanto estalló la guerra civil, dijeron, pues esto hay que acabar con ello. Y acabaron con los espiritistas de raíz, Uh-huh. Pero los libros espiritistas fueron quemados. De la biblioteca de la espiritista de Barcelona, que había un centro espiritista que tenía una biblioteca bastante abundante, los quemaron todos. Uh-huh. Y algunos pues fueron encarcelados y ejecutados, y otros ejecutados. Bueno, no exactamente solo por ser espiritistas, porque al ser espiritistas pues se unía el hecho de que eran republicanos o socialistas, o sea, se juntaba el pack completo, y entonces pues hubo una verdadera exterminio, y el espiritismo desapareció, bueno, no entre las creencias de los españoles, no que desapareciera del todo, porque después de la guerra unos pueblos de Andalucía, pues hay datos que hablan de que en algunos pueblos pues había gente que se dedicaba a hacer invocaciones de los espíritus, había mediums. Sí, en la cárcel Modelo de Barcelona también había presos que invocaban a los espíritus, seguramente no tenían otra cosa que hacer, uh-huh. o que creían en ella precisamente. Uh-huh. O sea, que sí que no es que hubo una desaparición completa, pero sí que prácticamente fue una creencia erradicada por el franquismo. Uh-huh. Lo vamos a dejar aquí, Eladio Romero García, con tus episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. Yo creo que es muy interesante el libro, muy fascinante, como decíamos al principio, imprescindible para aquellos que están interesados en la historia, en lo paranormal y en lo sobrenatural. Este editorial Almufara, siempre hablamos de las editoriales, y te agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche y lo dicho, estamos en contacto. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y sobre todo pido perdón por esos pequeños problemas técnicos de audición que, bueno, sí, los hemos subsanado como hemos podido. Esto era cosa de algo había aquí de sobrenatural, cosa de brujería. Gracias, Eladio, por tenerte esta noche. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.